Hola a todas y todos, buenas tardes. A quienes hoy nos siguen y nos acompañan, me da muchísimo gusto estar en esta Feria Internacional del Libro que a pesar de esta pandemia se lleva a cabo de forma virtual y eso, por supuesto, se agradece profundamente. La Fundación Gilberto Rincón Gallardo surge a partir del intercambio de ideas de un grupo interdisciplinario de personas que comulga con el pensamiento de Gilberto Rincón Gallardo y encuentra en este intercambio una oportunidad para dar continuidad a la labor iniciada por este luchador social mexicano en la construcción de una política progresista, democrática y moderna, en la construcción de una nueva relación entre ciudadanía y Estado, en la defensa de los derechos fundamentales y en el derecho a la no discriminación. Y en esta ocasión me congratulo en sumar esfuerzos una vez más con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, institución creada y dedicada para diseñar e implementar la política de Estado que contribuya a la transformación de una cultura política en materia de igualdad y no discriminación. Hoy nos encontramos aquí para la presentación de la publicación digital Sí Podemos, un manual actuar contra el discurso de odio mediante contranarrativas y narrativas alternas. Para ello, quiero dar la bienvenida a 4 colegas que han contribuido muchísimo con su trabajo precisamente en materia del derecho a la igualdad y no discriminación. Tania Ramírez, Alma Ramírez Rojas, Omar Ojeda López y Valeria Vela. Y pues yo doy la más cordial bienvenida en primer término a Tania Ramírez, quien es la directora general adjunta de vinculación, cultura y educación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Además, estudió la licenciatura de Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un máster en proyectos editoriales por la Universidad Autónoma de Madrid. Igualmente cuenta con estudios de doctorado en lingüística y teoría de la literatura por la Autónoma de Madrid. Ha trabajado en el Colegio de México como asistente de investigación en la Comisión de Derechos Humanos del DF, a cargo del área de vinculación social, en campamentos de trabajo comunitario y tequio en comunidades rurales, así como proyectos de cuidado del medio ambiente y campañas de alfabetización por más de 10 años. Ha trabajado como asesora de proyectos y en comisiones dictaminadoras de programas de fomento social. Ha tenido participaciones sobre derechos humanos en seminarios nacionales en países como Argentina, Colombia, Venezuela, Alemania, Holanda, y ha tenido colaboraciones en radio, televisión y prensa escrita. Es coautora de los libros El México Indignado, Caminos por la Igualdad, Cómo construir la paz en el México actual, y fue columnista del suplemento de H de Milenio con el tema Lenguaje y Derechos Humanos. Ha participado como jurado en festivales de cine como documentos del Distrito Federal, Contra el Silencio, Todas las Voces. Fungió como directora del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz en la Universidad del Claustro de Sor Juana entre 2010 y 2016. Actualmente, como ya mencioné, es directora general adjunta de Vinculación, Cultura y Educación del CONAPRED. Tania, bienvenida y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Lídice. Muchísimas gracias a todas las personas que están siguiéndonos en esta presentación del libro. Gracias a la Fundación Gilberto Rincón Gallardo por haber establecido este espacio para abordar un tema que para el CONAPRED es de la mayor relevancia porque se trata de una realidad que arrastramos en términos de discriminación desde hace décadas, pero que en términos conceptuales es más o menos incipiente. El discurso de odio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de discurso de odio? Es uno de los temas que vamos a abordar en esta presentación y sobre todo qué herramientas tenemos para poder comprenderlo y para poder contrarrestarlo, ponerle un cerco, neutralizarlo, etcétera. El libro que vamos a presentar hoy, este manual que se llama Sí Podemos, arroja luz para poder comprender mejor qué es el discurso de odio. Y esto es muy importante en un momento en el que socialmente empieza a ser conocida esta noción, porque podemos tender en el ánimo de utilizarla como herramienta, a comprenderla inadecuadamente. ¿A qué me refiero? No todo discurso chocante es discurso de odio.
no todo discurso odioso incluso es discurso de odio. Entonces es sumamente importante que podamos entender qué es el discurso de odio para poder señalarlo adecuadamente, para poder monitorearlo, para poder incluso denunciarlo cuando sea el momento. Cuando entramos en el terreno del discurso y de la libertad de expresión, siempre entramos en un terreno jabonoso, patinoso, en donde las fronteras podrían parecer que se diluyen, pero tiene que ver con esto, con que estamos abordando un concepto nuevo, ¿no? El CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se empezó a acercar a estos temas con una preocupación focalizada respecto de los entornos que vivían las y los jóvenes y también la potencialidad que tenían estos grupos de población cuando están organizados y cuando están articulados para poder detener estos discursos de odio, muy concretamente por la actividad que existe en las redes sociales para poder incitar al odio y para poder difundir este discurso, ¿no? Fue así que ahorita mi colega Alma Ramírez les va a contar un poco más de esta historia, pero fue así como en CONAPRED nos sumamos en este primer momento a través de nuestra participación en el Consejo de Europa que aborda los temas de racismo e intolerancia, el ECRI. A partir de estas participaciones nos unimos con un esfuerzo que se llamaba en ese momento el Sin Tags, ¿no? Sin etiquetas, para decir que la discriminación no nos define y no tienen por qué ser esos apelativos y esos tags los que definen a las personas, y aprender otras formas de nombrarnos, que es también aprender otras formas de relacionarnos, ¿no es cierto? Más o menos en 2013 estábamos en estos esfuerzos y posteriormente el esfuerzo del Sintax se convirtió de la mano a los esfuerzos que también tenía el ECRI en el movimiento Sin Odio. Fue una iniciativa también del Consejo de Europa en donde se articulaba el quehacer de las instituciones para poder trabajar con jóvenes, para poder comprender el discurso de odio, darles herramientas para entenderlo, articularse en torno a él e intentar generar contranarrativas o narrativas alternativas que pudieran neutralizarlo, detenerlo de alguna forma, ¿no? De ahí la importancia del manual que presentamos hoy, que en tanto manual sí nos da 2 o 3 tips para poder detener este tipo de discurso, ¿no? Junto con el movimiento Sin Odio, en CONAPRED hicimos a lo largo de 3 años campamentos, incluso campamentos nacionales e internacionales en donde articulábamos esta capacidad, reuníamos a jóvenes de distintos estados del país, incluso la iniciativa fue tan atractiva que llegaron chicas y chicos de Canadá, de Estados Unidos y en la última sesión también de Guatemala, muy interesados por poder articularse en una red que pudiera trabajar esto y sobre todo formarse e informarse en estos temas. Tuvimos 2 campamentos nacionales e internacionales y el siguiente año tuvimos campamentos o sesiones más bien regionales, justamente en Guadalajara, la última de ellas, y a partir de esto se fue articulando un movimiento de jóvenes que después orgánicamente también creció y nació con otras iniciativas fuera de la vida institucional que en CONAPRED tenía este proyecto, y ahí es donde nuestro colega Omar Ojeda va a poder contar mejor esta experiencia, pero ha seguido siendo un tema de toda la importancia y de todo el interés para el CONAPRED. Nos importa mucho arrojar luz sobre estas nociones, nos importa mucho dotar a la sociedad de herramientas, concretamente a las y los jóvenes, pero también a la población en general, dotarles de herramientas para poder comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de discursos de odio. Déjenme poner un ejemplo para ver si lo puedo clarificar. Las palabras por sí mismas tienen un significado, pero en los contextos en los que se suceden pueden tener implicaciones muy diversas. Entonces, recordarán seguramente hace años todavía en el mundo del fútbol, pues el polémico grito de puto levantó muchísimo interés, se generaron normatividades, tuvimos interlocución con las distintas casas que organizan a los equipos, en fin, medios de comunicación, periodistas, etcétera, etcétera. Esa simple palabra de 4 letras puede tener connotaciones muy distintas. Por supuesto que gritar en un estadio para mermar la confianza de un portero o para hacer temblar a alguien como si fuera una palabra demeritoria, tiene un sentido y una connotación peyorativa. Pero digamos que eso podría quedar ahí en una expresión pública, deportiva, pues no digna de aplaudirse ni de loarse. Pero ¿qué pasa cuando terminando ese partido todas las personas empiezan a irse a sus casas? Imagínense, no en una ciudad, sino en un partido en alguna comunidad rural, en donde de pronto alguna persona LGBT
pongamos, no es una hipótesis, estoy hablando de una constante recurrente, una mujer trans, es decir, un varón que nació varón y que decidió cambiar su identidad sexogenérica y que se constituye como una mujer trans, va caminando sola por la calle después de ese partido y escucha ese grito antes de empezar a recibir agresiones. Y esas agresiones crecen, suben de tono, se convierten en golpes, y esa puede ser la última palabra que esta mujer trans escuche antes de ver la muerte. Ahí estamos hablando de cómo el contexto también determina al texto, ¿no? Y cómo las palabras pueden tomar determinado peso y determinada intención dependiendo de los momentos en los que se expresan. Otro de los momentos en los que se puede notar la diferencia es cuando lo usan personas que tienen, digamos, por su investimenta política o social, una suerte de altavoz. Estamos hablando de mandatarios, estamos hablando de personas que tienen en la opinión pública un reconocimiento respecto de lo que dicen, emitir discursos de odio, emitir palabras que pueden resultar peyorativas, denotativas, que minan la dignidad de las personas por su pertenencia a algún grupo históricamente discriminado, por sus características o por su identidad, son también esas limitantes a la libertad de expresión que tenemos que tener en la mira. ¿Y por qué es importante y por qué sigue siendo urgente para CONAPRED abordar esta agenda? Porque nos encontramos en un contexto en el que las migraciones, concretamente en los últimos años, antes de la pandemia, las caravanas, nos obligaban a pensar en cuál era la forma en la que se abordaba en términos del lenguaje, porque también el lenguaje es una praxis social, cómo se abordaba en términos de discurso el recibimiento a estas caravanas, en general el recibimiento que hacemos de personas migrantes, refugiadas, etcétera, porque eso también determina la entrada a nuestro país y el desarrollo que van a tener en términos de una posible vida digna o no. Estamos hablando también de la población de la diversidad sexual, las personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, intersex, también ven afectada su seguridad y muchas veces, déjenme decirlo así, se puede tornar tan radical como su vida. Su vida puede estar determinada por estos discursos de odio cuando no son detenidos, cuando son aplaudidos, cuando pueden seguir creciendo. En el caso de las caravanas migrantes, lo vimos en las ciudades fronterizas que se encontraban un poco en el límite, de pronto había organización ahí de los vecinos y de las personas con un sentido preocupantemente nacionalista que nos recordaría otro tipo de prácticas en otros momentos de la historia del mundo, articulándose en torno casi al extraño enemigo, ¿no? Articulándose frente al otro, con discursos de odio, con recelo, con necesidad de detenerlos, de generar miedo y encono en términos sociales, ¿no? Y en estos días en los que nos encontramos también en los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres, pues también hablar de que las agresiones que viven y que vivimos las mujeres a partir de la palabra, cuando la palabra se materializa como un acto de habla y cuando este acto se materializa como una acción, es también uno de los sentidos que nos hacen tener este tema como un tema de máxima relevancia. Entonces, por eso un gusto para CONAPRED poder presentar este manual y poder darle luz y seguir arrojando luz hacia estos contenidos, porque nos urge tener mejores nociones sobre qué es el discurso de odio para poder detenerlo en un momento en el que la crisis sanitaria, que es ya una crisis social también, nos llama a tener este tipo de reflexiones muy bien habilitadas y muy a la mano. Muchísimas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, Tania. Y pues lo que nos mencionas es sumamente importante, sobre todo, pues no solo para dar a conocer por qué fue necesaria la elaboración y la vinculación con el Consejo de Europa y elaborar este manual en español y reeditado por el CONAPRED, sino por qué deben conocerlo las personas jóvenes. Alma, pues muchas gracias, Alma, por estar con nosotras. Nuevamente te lo agradezco. Alma Ramírez Rojas es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestrante en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por el Colegio
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil en temas sobre la participación electoral de las personas en situación de discriminación y sobre el derecho de niñas, niños y adolescentes por una vida libre de violencia. En la Comisión de Derechos Humanos, que coordinó la estrategia de no discriminación y apoyó en la lectura y revisión del primer programa y diagnóstico sobre discriminación en la Ciudad de México. Asimismo, participó en la revisión y propuesta de la primera reforma a la ley para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México. Actualmente es subdirectora de Asuntos Internacionales y coordina la participación y vinculación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con organismos regionales e internacionales, organismos gubernamentales de otros países, organizaciones de la sociedad civil y academia, y coordina técnicamente los trabajos de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación. Bienvenida, Alma, y te escuchamos. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Desde el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, agradecemos la oportunidad de compartir el trabajo que se realiza en relación con la prevención del discurso de odio. Como ya lo mencionó mi colega Tania, el CONAPRED ha iniciado o inició trabajos de incursión en este tema hace un par de años. Me gustaría comenzar señalando que las expresiones de discriminación se han exacerbado, derivado, entre otras cosas, por el racismo, la discriminación racial y la xenofobia que aún persiste en nuestra sociedad y que son parte de un problema estructural más complejo que requiere de medidas diversas. Estas expresiones pueden materializarse en discursos de odio o en discursos de incitación al odio, como lo ha señalado la Relatoría de Naciones Unidas para la Protección y Promoción de la Libertad de Opinión y Expresión, en el sentido de la incitación con dolo a un acto de agresión hacia otra persona o grupo de personas. Si bien no existe una definición jurídica internacional de discurso de odio, las Naciones Unidas establecieron en su estrategia y plan de acción para la lucha contra el discurso de odio del año pasado que este es cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través de comportamientos que sea un ataque y utilice un lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o grupo de personas solo sobre la base de quienes son, es decir, solo en razón de su religión, origen étnico, ascendencia, género u otro factor de identidad u otro motivo prohibido de discriminación. Lo que sí consideran los instrumentos internacionales y regionales es la amplia protección al derecho a la libertad de opinión y expresión. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, garantiza la protección de este derecho. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también en el artículo 19, lo prevé. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, también garantiza la protección de este derecho, solo por mencionar algunos de los instrumentos que garantizan la protección del derecho a la libertad de opinión y expresión. Como ya también lo había señalado mi colega Tania, en principio todas las expresiones están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, independientemente de lo inaceptable, de lo indecente, de lo ofensivo, de lo desagradable que puedan ser estos discursos tal como se escriben o se expresan. Sin embargo, sí hay limitaciones a este derecho, también como lo mencionaron. Por ejemplo, todas aquellas acciones relacionadas con la censura o restricciones previas, la censura indirecta por parte quizá del Estado con alguna normativa, alguna directiva o legislación, o aquellas acciones en las que se hace apología al odio nacional, racial o religioso, que esto sí limita la libertad de expresión, solo por mencionar algunos ejemplos. Contrario a la protección a la libertad de expresión, los instrumentos internacionales establecen acciones para eliminar y prohibir el discurso de odio, el discurso a la incitación del odio. Por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en su artículo 4, prohíbe la propaganda de ideas o teorías basadas en la superioridad de unas personas sobre otras, por ejemplo, con base en su origen étnico.
La Declaración del Programa de Acción de Durban también establece que los estados deben adoptar políticas orientadas a combatir la incitación al odio. Y más recientemente, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia de la Organización de Estados Americanos establecen explícitamente la acción del Estado de prohibir, eliminar y sancionar toda acción que incite al odio por cualquier forma y o medio de comunicación, incluida la Internet. Es también importante destacar que estas convenciones establecen que se deben prohibir y sancionar todo apoyo privado o público que se dé a actividades destinadas justamente a la incitación a la discriminación y al odio. De esta manera, los instrumentos internacionales identifican esta línea que podría ser muy delgada entre la libertad de expresión y los discursos de incitación al odio. Y para identificar estos últimos, el Sistema Universal y la jurisprudencia interamericana han elaborado test o pruebas que deben observar en su totalidad y de manera integral para identificar cuándo se trata de un discurso que incite al odio. En el caso de Naciones Unidas, el Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso establece una prueba que tiene que observar ciertos parámetros. Por ejemplo, debe analizarse el contexto social y político en el que se ofrece o se propaga un discurso de incitación al odio. La categoría de la persona quien lo emite, es decir, su posición política, económica y social, la intención de incitar a la audiencia contra un grupo determinado, el contenido del discurso, la extensión o difusión de este discurso, es decir, su alcance, y la probabilidad de que este discurso pueda causar un daño de manera inminente. La jurisprudencia interamericana, por su parte, establece que toda limitación a la libertad de expresión, al derecho a la libertad de expresión y opinión, debe observar tres principios: el principio de legalidad, el principio de legitimidad y el principio de necesidad y proporcionalidad. De lo que se trata, por mencionarles, este marco normativo internacional y regional es para decir que no se trata de limitar la libertad de expresión ni de prohibir su ejercicio, sino más bien impedir que los discursos inciten a la discriminación, a la hostilidad y a la violencia, y estas acciones sí están prohibidas en el derecho internacional. Por ello es importante esta herramienta que hoy presenta el Consejo, pues considera estos estándares internacionales en la materia. Además, con ello, el Consejo atiende dos de sus atribuciones que están dirigidas a promover la prevención y erradicación del discurso de odio en coordinación con las instituciones públicas, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, y la atribución de elaborar, difundir y promover en los medios de comunicación, que los medios de comunicación incorporen contenidos orientados a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias y el discurso de odio. De esta manera, este manual desarrolla esas herramientas y habilidades desde la esfera de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para desarrollar narrativas y contranarrativas que debiliten estas narrativas que apoyan o legitimen el discurso de incitación al odio y promuevan los derechos humanos con un enfoque pedagógico para promover sociedades pacíficas, inclusivas y justas. Y es justamente lo que ha recomendado Naciones Unidas a los estados: contar con herramientas para promover la tolerancia, la no discriminación, el pluralismo y la libertad de expresión. Y como también lo señaló mi colega Tania, el papel de las personas jóvenes es importante, pues a ellos hoy día les afecta más el discurso de odio, el discurso de incitación al odio, más aún cuando se trata de discursos de odio que se dan en línea, debido al papel tan importante que ha cobrado el Internet y las plataformas de redes sociales en la vida de las personas jóvenes. Por ello, como lo indica el manual, se pretende colocar a la gente joven y a quienes trabajan con esta población al frente de la acción social. Y este manual brinda esas herramientas y habilidades para desmontar y debilitar esos discursos de incitación al odio en línea y en los espacios físicos. Y esto no quiere decir que los estados no deban cumplir con sus obligaciones de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación.
de conformidad con las obligaciones internacionales que de alguna manera ya están establecidas y que ya les mencioné anteriormente. Bueno, por mi parte es todo, y saludo mucho que la Fundación y que los colegas se sumen a la difusión de este material, que en sí mismo es una herramienta útil para debilitar el discurso de odio o el discurso de la incitación al odio. Muchas gracias. Alma, pues muchísimas gracias, y voy a dar paso y la bienvenida una vez más a Omar Ojeda López. Él es defensor de derechos humanos y licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su campo de aprendizaje y experiencia profesional se ha enfocado en los derechos humanos y particularmente las juventudes, las personas LGBT, así como en el combate y prevención del discurso de odio. Ha sido coordinador y colaborador de varios proyectos de formación y promoción de derechos humanos con personas jóvenes y de publicaciones relacionadas con legislación internacional sobre derechos humanos, inclusión y no discriminación en espacios educativos, como la Guía Universidades Incluyentes y Libres de Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, y el Manual Universidades Incluyentes y Libres de Discriminación, Manual para Estudiantes LGBT de JAC México, y Dilo, Escuelas Incluyentes. Omar Ojeda también fue coordinador de la campaña Familias que Abrazan la Diversidad en la Ciudad de México para JAC México, y la Embajada de los Países Bajos en México, lanzada de marzo a junio de 2019 en espacios públicos de la ciudad. De 2015 a 2019 trabajó en el para discriminación como responsable del área de acuerdos internacionales, dando seguimiento al cumplimiento de compromisos internacionales en materia de igualdad y no discriminación del Estado mexicano, donde también colaboró en la implementación y coordinación de la campaña Movimiento Frente al Discurso de Odio en el marco de la colaboración del CONAPRED con el Consejo de Europa. Actualmente es coordinador general de la Red Sin Odio, organización por los derechos humanos que busca promover las acciones que combatan discursos y expresiones de odio a través de comprender sus causas y consecuencias y proponer nuevas narrativas incluyentes que inviten al diálogo. Muchas gracias, Omar, por estar con nosotros y bienvenido. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias, Lídice Rincón Gallardo. Me siento muy honrado de estar acompañando este espacio y escucharle a usted, a Alma Ramírez, a Tania Ramírez, de quienes aprendí muchísimo como parte de su equipo durante mis años en CONAPRED, y a Valeria López Vela, cuyo trabajo he seguido de cerca como parte de mi estudio del discurso de odio. Sin duda es un honor para mí estar compartiendo la palabra con ustedes. Como saben, el día de hoy estoy aquí como coordinador de la Red Sin Odio, una organización que promueve los derechos humanos a través de acciones que combaten discursos y expresiones de odio con comprensión de sus causas y consecuencias, y que propone nuevas narrativas incluyentes que inviten al diálogo. Y justamente prevenir y combatir el discurso de odio es uno de los principales retos que hoy en día enfrentan los estados en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Este fenómeno se encuentra en la encrucijada de dos derechos fundamentales que tenemos las personas y que son indispensables para la construcción de sociedades igualitarias y democráticas, y por tanto tiene consecuencias para el goce y ejercicio de los derechos humanos en general. Uno es el derecho a la igualdad y la no discriminación, y el otro a la libertad de expresión. Como bien lo mencionó Alma Ramírez, actualmente no existe una terminología universalmente aceptada en el derecho internacional ni nacional en relación al discurso de odio. Sin embargo, múltiples organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil nos hemos esforzado por conceptualizarlo y dar pautas para las acciones e iniciativas de prevención y combate al mismo. Desde la Red Sin Odio, entendemos que el discurso de odio es la manifestación del odio, esta emoción intensa e infundada de aborrecimiento y rechazo hacia cierto grupo de personas o una persona con base en sus características físicas, culturales, identitarias, entre otras, a través de mensajes que se articulan como un discurso conjunto y que pretenden movilizar una causa política y social,
regularmente en contra de los derechos humanos de los grupos que son blanco de este. En términos generales y tomando como base esta conceptualización, existen dos vertientes para combatir el discurso de odio. Por un lado está la vía punitiva, que implica generar acciones legales que tiendan a limitar aquellos discursos que pueden resultar dañinos a la dignidad de ciertos grupos o personas y que entorpecen el avance de la democracia y ponen en riesgo los derechos humanos y la participación de todas las personas en igualdad de condiciones y circunstancias en sociedad. El modelo punitivo se orienta a la prohibición y penalización del discurso de odio, y muchas organizaciones internacionales y de la sociedad civil coincidimos que puede resultar en restricciones indebidas y desproporcionadas a la libertad de expresión, puesto que, entre otras razones, al utilizar conceptos ambiguos sobre discurso de odio, se pueden coartar ciertos discursos legítimos, que aunque resulten ofensivos, perturbadores y chocantes, están protegidos por la libertad de expresión. Por otro lado, y en contraste al modelo punitivo, también están las medidas tendientes al cambio cultural y a la transformación de las formas en que las sociedades y las personas nos relacionamos. Estas medidas van más allá de lo normativo e incorporan la prevención y la educación como ejes rectores de toda acción, que permitan identificar y contraargumentar los discursos de odio con base en los principios de diversidad, pluralismo y derechos humanos. Y justamente aquí es en esta segunda vertiente donde se inserta lo valioso de este manual que presentamos hoy. Sí podemos combatir el discurso de odio con contranarrativas y narrativas alternas. El manual centra su atención en explicar lo que hay detrás de un discurso de odio, las narrativas de opresión. Las narrativas son las historias que socialmente se han construido para entender el mundo y darle un sentido, y proporcionan interpretaciones de la realidad significativas y relevantes para ciertas personas y grupos. Las narrativas son omnipresentes en nuestra sociedad. Algunas nos dicen, por ejemplo, cómo deben comportarse y ser los hombres en relación con las mujeres, cómo deben externalizarse las orientaciones sexuales y qué lugar ocupa en una jerarquía de importancia para la sociedad. Otras nos dicen qué tono de piel tienen las personas exitosas y cuál tienen las personas mediocres. Una narrativa es un cuento, y como en los cuentos se asignan roles, se asignan papeles de buenos y malos, protagonistas y personajes antagonistas y secundarios. Un lado correcto de la historia y otro lado que representa una amenaza que atenta contra todo lo deseable. Aquí es importante acotar que las narrativas están allá afuera todo el tiempo y pueden por sí mismas ser odiantes o no. Pero es cuando se ponen al servicio de movilizar el odio entre grupos, cuando se vuelven definitivamente parte de la opresión. Las narrativas pueden contribuir a profundizar la polarización y también incitar el odio en las sociedades. La frase, nosotros los buenos contra ellos los malos. Si podemos, este manual se centra entonces en la posibilidad de cambiar la narrativa de sentido, de manera que pueda contribuir a promover los derechos humanos y los procesos de emancipación a través de dos herramientas, las narrativas alternas y las contranarrativas. Las contranarrativas y las narrativas alternas combaten el discurso de odio a través del descrédito y la deconstrucción de estas narrativas violentas y opresoras que lo justifican y proponen visiones del mundo alternas, más incluyentes, más plurales. Porque generar respuestas al odio es fácil. Todo mundo lo hacemos, desde un tweet, una publicación en Facebook, un meme, un video, una campaña de información, por más pequeña que sea o más grande que sea. Sin embargo, lo difícil es enmarcar nuestra respuesta en el respeto de los derechos humanos y hacer sobre todo que esto impacte en la realidad de las personas y resuene con sus formas de pensar. El manual Sí Podemos es una buena guía para iniciarnos en este proceso. Y es que justamente es el respeto por los derechos humanos lo que debemos de poner en primer lugar cuando desarrollemos toda acción dirigida a combatir el odio. Este es el mensaje principal que nos manda el manual. El odio no se combate con más odio y polarización. Frecuentemente en las redes sociales y medios de comunicación, contenidos de odio contra los derechos de un grupo social provocan respuestas de parte de colectivos y organizaciones de la sociedad civil e incluso del mismo Estado. No obstante, aunque vemos
que la intención de los mismos en un primer momento es revertir el mensaje negativo y prejuicioso, fácilmente también estos mensajes de respuesta van acompañados o se construyen a partir de narrativas excluyentes que refuerzan los esquemas de odio hacia un tercer grupo o polarizan las relaciones entre ellos. Por ejemplo, cuando una persona de algún, llamémosle grupo religioso, en Twitter emite mensajes contrarios a los derechos de las personas LGBT, usando expresiones como, comillas, están enfermas o son pedófilos, probablemente la respuesta de los grupos aludidos y aliados tomará como elemento a atacar a la religión. Pero ¿qué les pasa a estas personas fanáticas religiosas? ¿Están enfermas o retrasadas? Sería posiblemente una respuesta que podemos encontrar. Entonces, en lugar de cambiar la historia, de cambiar la narrativa que está detrás de los grupos y de los discursos de odio, lo que hacen es fortalecer otros hacia otros grupos. Y justamente aquí se rompe la cuestión del respeto y la defensa por los derechos humanos. El fin y los medios, ambos deben ser congruentes con los derechos humanos. De cualquier modo, de cualquier forma, estaríamos solamente generando el mismo círculo, la misma espiral. Entonces, este manual justo nos da pautas para facilitar el proceso de creación de narrativas alternas y contranarrativas efectivas que combatan el discurso de odio y que permiten la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Y justamente aquí es lo valioso que tiene este manual, que nos permite dar una idea general de cómo se entiende el odio a partir de qué lo construye, es decir, la narrativa que está detrás, y por lo tanto dar nuevos caminos, nuevas formas para poder desarrollar narrativas que nos incluyan a todas las personas. Le agradezco mucho al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, justamente el haber tenido la iniciativa de lanzar este manual. Yo trabajé muy de cerca con la traducción del mismo y me siento muy feliz de que por fin pueda salir a la luz de una manera más, pues con más alcance. Y también agradezco mucho a Lidice Rincón Gallardo por la oportunidad de abrir el espacio. Y pues por el momento es todo lo que tengo que añadir. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, y qué importante lo que nos dices. Creo que ahorita en medio de además una pandemia que nos ha pues metido en una deshumanización y en una violencia mucho más intensa, creo que esto pareciera que cae como muy oportuno, ¿no? Y además, insisto, igual, pues confirmar lo que dices, ¿no? Los medios de comunicación masiva y en especial este manual, pues es una herramienta fundamental para pues muchas gracias, Omar, y en esta ocasión presento y doy una vez más la bienvenida a Valeria López Vela. Valeria, muchas gracias por estar con nosotros. Valeria es licenciada y doctora en Filosofía por la Universidad Panamericana, cuenta con un máster en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tiene estancias de investigación en la Universidad de Chicago, la Universidad de Stanford, la Universidad de Navarra y la Universidad de Austin. Es profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas y miembro integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es directora general de Repara Lumea, fundación que se dedica a prevenir y reparar la violencia sexual y profesora del Departamento de Estudios Generales del ITAM desde 2009. Cuenta con certificaciones internacionales en prevención de la violencia de género en Canadá y Estados Unidos. En 2018 fue la directora nacional de las Jornadas para la Prevención y Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual para la Secretaría de la Defensa Nacional. Hasta febrero de 2020 ha capacitado a más de 4,000 personas en prevención de los acosos. Observadora de la alerta de género para el Estado de Guerrero y cuenta con varias publicaciones especializadas y participa continuamente en medios de comunicación. Muchas gracias, Valeria, por estar con nosotros y adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias a ti, Lidice. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto podernos sentar a platicar esta tarde en medio
posiblemente del evento que más nos emociona a las personas que nos gusta leer, a las personas que nos gustan las ideas, a las personas que nos gustan los libros, que es la Feria Internacional del Libro. Este año tiene una peculiaridad que seguramente nos abrirá también nuevas oportunidades para el futuro, ¿no? Poder tener también, además de las presentaciones físicas de los libros, también podríamos empezar a tener todavía más presentaciones virtuales y con eso poder sentarnos a platicar con más personas sobre los textos que año con año en nuestras instituciones, en nuestro país y en otros países del mundo también se van produciendo para poner en la medida de lo posible la mayor cantidad de ideas y de palabras y de discusiones a disposición de el mayor número de personas. ¿Para qué? ¿Para que pensemos todos igual y estemos todos de acuerdo? No, para que reflexionemos juntos, para que vayamos creando nuevos caminos, para que vayamos pensando nuevas opciones. Y precisamente el manual que hoy presentamos, y la verdad es que yo sí quiero felicitar a CONAPRED por este gran esfuerzo, sí es un texto que hacía falta en la literatura nacional, porque es un texto que es un manual. Entonces es muy amable, está muy fácil, lo lees rapidísimo, ya tiene hasta dibujitos, ¿sí? Entonces hay muchas maneras en donde las personas que no tienen estos conocimientos tan técnicos, ¿no? Ahorita la verdad es que las personas que me antecedieron en el uso de la palabra fueron unas personas muy expertas, ¿no? Alma nos explicó perfectamente todos los tratados internacionales. Omar nos tejió maravillosamente toda la estructura intelectual que está detrás de los discursos de odio. Y la verdad es que eso para los académicos y para las personas que estamos así como ya un poquito más metidos en el tema de los discursos de odio y la defensa de los derechos humanos, pues resulta muy atractivo. Pero este manual hace algo todavía, en mi opinión, más necesario para nuestro país. Y es que a partir de una historia, el manual nos va contando cómo detectar los discursos de odio. Cómo si yo soy una persona joven, sobre todo, pero también puedo ser un adulto o también puedo ser una persona mayor. La verdad es que a veces voy a escuchar algunas palabras que me hacen sentir incómoda, pero no sé exactamente por qué. ¿Cómo me voy a dar cuenta que eso no es solamente un discurso chocante, como señaló Tania, o un discurso odioso? ¿Cómo voy a reconocer cuando es un discurso peligroso? Híjole, ¿por qué este político tan importante está diciendo esto? ¿Será ya discurso de odio? Todavía no, pero bueno, al menos está como un poquito peligroso. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de frases que pueden ser dichas de manera muy positiva, o sea, sin ni siquiera utilizar adjetivos peyorativos, al contrario, incluso con frases muy dulces, que pueden ser también discursos de odio, ¿no? Entonces el manual creo que hace eso maravillosamente, porque nos va enseñando poquito a poco, ¿no? De una forma muy didáctica, al final de cada capítulo hay un resumen. Y como la verdad es que a mí eso sí me ayuda, porque después de leer muchas hojas, ¡ay, qué perfecto! Y bueno, ¿con qué ideas me tengo que quedar? Ah, aquí está el resumen. 1, 2, 3, 4, 5. Estos son los 5 puntos que no se me pueden olvidar. Perfecto. Entonces, eso es lo que va haciendo el manual. Me parece sensacional porque primero nos cuenta, luego nos explica, nos ayuda a identificar, que por supuesto nos da las definiciones, porque es un manual que está hecho por profesionales, que estuvo pensado en sus orígenes para el mundo europeo. ¿Por qué? Porque históricamente han padecido desafortunadamente las consecuencias de los discursos de odio. En América todavía nos pasa eso, afortunadamente, y saben que nuestro trabajo es que no nos pase. Eso es lo más importante y eso es lo que el manual puede lograr. Que las personas que no son súper especialistas en estos temas, una persona como cualquiera, sus primas, sus hermanas, sus amigos, sus novios, sus exnovios también, pueden leer el manual y entender a qué se refiere uno cuando está hablando de discursos de odio y detectarlos. Eso es lo primero que me parece muy importante. Luego, lo segundo que me parece muy importante y todavía mejor es que nos ayuda a responder. Porque la verdad es que hay veces que frente a frases que son como muy hirientes, que utilizan estereotipos muy arraigados, ¿no? Que estigmatizan a ciertos grupos, que socialmente se han vuelto aceptables, aunque no lo son, la verdad es que nos quedamos calladas y callados. ¿Por qué? Porque no sabes ni cómo responder, no sabes ni qué decir. Pero en el fondo
te sientes incómoda, sabes que eso no está bien. Hay algo que te choca, no sabes exactamente qué es, pero ya con los primeros capítulos del manual ya vas a saber qué es y después, ¿qué hago con esto? ¿Cómo respondo? ¿Digo otra frase odiosa? ¿Contesto con otro discurso de odio? Oye, levanto la mano y le saco la convención internacional. Pues la verdad es que ninguna de esas tres salidas nos van a ayudar a frenar, qué es lo que queremos, ¿no? Y entonces el manual está muy bien escrito y no les voy a decir cómo a propósito para que lo vean, para que lo descarguen, para que lo compren, para que se involucren con él. No les voy a decir exactamente cómo, pero el manual es lo que nos va a decir cómo responder sin caer también en la cancha de la intolerancia y replicar otra forma de discurso de odio y además, para colmo, incrementar la violencia en la discusión. Y segundo, pues tampoco podemos ser esa persona aburrida que va sacando leyes. El artículo primero de la declaración, pues ya perdimos la batalla, ¿no? O sea, nadie nos va a escuchar, nadie nos va a hacer caso y se van a incrementar los comentarios desafortunados en nuestra contra. Entonces, eso es lo que hace el manual, nada más. A mí me parece una receta maravillosa, por donde se mire. Es muy amable, está práctico, me dice exactamente qué hacer. Oye, no me reclama que vaya, por favor, a revisar la última sentencia de la última corte del último caso del genocidio en Ruanda. Ay, muchísimas gracias, ¿no? Ya aprendimos esas experiencias y lo recupera todo. ¿Por qué creo además que esto es importante? No sé si se han dado cuenta, pero el único animal que habla somos nosotros. Y eso lo notó clarísimamente Aristóteles cuando dijo, pues la verdad es que los hombres y las mujeres somos animales que tenemos razón y por ello tenemos palabras. Y si tenemos esta gran capacidad, eso quiere decir que también tenemos una gran responsabilidad al utilizarlas. Yo no puedo utilizar esta gran facultad racional y ablativa para lastimar a alguien. No puedo utilizar, bueno, sí puedo, pero no es deseable. No es deseable que yo utilice esta gran capacidad de reflexión y de estructura discursiva para limitar los derechos humanos de otro grupo. No se vale que yo utilice las palabras para generar o reforzar estereotipos y prejuicios que por otro lado estamos luchando porque se acaben, ¿sí? Y en ese sentido, los discursos de odio son una herramienta que desafortunadamente se ha utilizado con éxito para fines perversos. Y nosotros no tenemos ganas ya de que esto siga pasando en nuestros países, en nuestras sociedades, en el mundo que queremos construir. A mí me parece que este 2020 ha sido muy retador por donde se mire para todas y todos, ¿no? Nos cambió la rutina, nos puso en la lupa la importancia de los sistemas de salud como un tema de seguridad nacional, nos enseñó la importancia de generar relaciones de mercado justas al momento de acceder a las vacunas. Nos ha enseñado muchas cosas este año, cambió nuestras rutinas, nuestra economía, nuestros miedos y nuestra forma de estar y de ser en el mundo. En ese sentido, podemos aprovechar esta sensibilidad para además que este 2020 que nos ha retado tanto y al mismo tiempo nos ha dejado tanto, nos ayuda a reflexionar sobre el lenguaje que estamos utilizando. Cómo nos estamos refiriendo a las realidades con las que convivimos, cómo queremos nombrar el mundo en el que habitamos, qué palabras nuestras queremos que resuenen en la historia. Y entonces tener una herramienta tan práctica, tan accesible, tan didáctica como es el manual que hoy presentamos, Si Podemos, nos puede ayudar muchísimo en la construcción de este mundo, porque el 2020 también nos va hecho a todas y todos más virtuales. Y el principal ámbito en donde encontramos ahora fuertes descalificaciones y páginas y usuarios dedicados a difundir específicamente discursos de odio, pues son las redes sociales, ¿no? Y entonces tenemos que saber qué es, que están ahí, cómo reaccionar, cómo responder. Eso es lo que tenemos que aprender y el manual nos va a llevar paso a pasito diciéndonos esto va por aquí, esto va por acá, no, esto es una hipersensibilidad tuya, no, esto sí está muy grave y ya es violatorio de derechos humanos. Oye, no, cuidado, aquí ya estás lastimando la dignidad de otra persona que, ¿qué crees? Tiene los mismos derechos que tú. Entonces el manual puede ser también posiblemente como
una esfera más, ¿no? De los regalos o de los aprendizajes o de los textos que tenemos que leer para que este 2020 tan retador, tan difícil, pero al mismo tiempo que nos va a dejar crecer tanto, nos ayude también este manual para entender cómo sí nos debemos relacionar en las leyes, en las redes, cómo no se vale. ¿Por qué no se vale? Porque tampoco se trata de vivir bajo el imperio, esto me da mucha risa, tampoco se vale vivir bajo el imperio de la corrección política. A mí la verdad es que es una objeción que me ponen muy seguido, no es que eso solamente es corrección política, eso solamente es corrección política. No, para mí no es solamente corrección política, para mí es respeto. Para mí es respeto por el valor incondicionado que tiene cada persona de este mundo. Para mí es un tema de respeto. Para mí es un tema de no generar más violencia a los grupos históricamente más vulnerables. Para mí se trata de eso, no es solamente corrección política, es un tema de respeto profundo por el valor incondicionado que tenemos todas las personas. Entonces, el manual me parece que aporta muchísimo en ese sentido y ya más específicamente para México, ¿qué nos puede dejar este manual para nuestra sociedad? Pues sí hay que decirlo, vivimos un momento histórico complejo, ¿no? Los índices de violencia están muy altos por donde se mire. Sospecho que la crisis económica que está por venir también los aumentará, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para empezar a revertir, ¿no? Para empezar a contener, para empezar a cambiar estas perspectivas sociales sobre ciertos grupos que suelen ser siempre los más lastimados en medio de los momentos de crisis sociales, políticas, económicas? Bueno, creo que una muy buena manera es cuidando el lenguaje, evitando los prejuicios, los estereotipos y, por supuesto, no permitiendo los discursos de odio, mucho menos por parte de los dirigentes políticos de nuestras sociedades. Eso sí, creo que ahí si me preguntan, yo sí diría un no tajante. Eso sí no puede ser. En un país en donde hay 10 feminicidios al día, no puede ser que ningún funcionario o funcionaria pública se dé el lujo de expresar una frase que pudiéramos catalogar como discurso de odio. No, eso sí no lo podemos permitir, ¿no? Cualquier autoridad, incluso, les decía, el director de un colegio, no, tampoco el director de un colegio, no en medio de esta crisis de feminicidios que estamos viviendo en este país, desafortunadamente. Entonces, el manual, aunque parece que trata de un tema muy puntual, los discursos de odio, en realidad es una herramienta que es útil para toda la sociedad, para los chavos, sobre todo, que están como más involucrados con las redes sociales. Por otro lado, también para defensores de derechos humanos, sí, por supuesto. Oye, ¿solo los que se dedican a libertad de expresión? No. También los que se dedican a defender los derechos de las personas trans, las personas afrodescendientes, ¿no? Los derechos de la comunidad LGBTQ y más, las personas que nos dedicamos a defender los derechos de las mujeres. Es para cualquier persona, porque podemos encontrar discursos de odio o al menos discursos peligrosos en todos esos ámbitos. Entonces, me parece que es una herramienta muy útil que puede estar sobre todo dirigida al ámbito educativo, nivel bachillerato y licenciatura. Me parece que sería una gran herramienta que se puede aprovechar por ahí, pero también puede estar presente en cualquier lugar, en cualquier biblioteca de cualquier casa, en cualquier librero, porque ahí podemos encontrar herramientas muy útiles frente a esta perplejidad que nos genera y que nos deja escuchar palabras ofensivas, conceptos difíciles, frases que estigmatizan. Y ya para cerrar nada más, yo quisiera decir que generalmente pensamos que los discursos de odio no nos van a impactar a nosotros, que nosotros nunca vamos a ser víctimas o que no es posible que nosotros seamos tocados por las palabras de un discurso de odio. Eso no es cierto. La verdad es que las dinámicas sociales son muy cambiantes, por eso son dinámicas, son muy fluidas. Y por otro lado, también los discursos de odio se van ajustando a las nuevas condiciones sociopolíticas. Entonces, en ese sentido, es muy importante reconocer que la dinámica de la opresión y los privilegios no es aceptable en ningún escenario, porque aunque ahora estemos en una posición no tan difícil, quizá, ¿no? Si eres un varón blanco, educado, rico, bueno, pues sí es una posición un poco más fácil que
que de otros grupos. Pero eso puede cambiar. Entonces lo que necesitamos es tener una sociedad en donde sin que importe la lotería de la fortuna, todas y todos nos podamos sentir seguros y protegidos por las leyes de nuestro estado y por la cultura que acompaña a nuestra nación. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas felicidades a CONAPRED. De verdad es un gran esfuerzo. Muchas felicidades por poner esto en la mesa de discusión y va a ser una herramienta que sin duda vamos a estar aprovechando todas y todos. Y Lídice, muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Sí era muy importante que la comunidad que participa en la FIL pudiera conocer este texto, que de verdad va a estar, estoy segura, muy, muy, muy disponible y muy al alcance para que todas y todos podamos refugiarnos y aprender más desde sus páginas. Muchísimas gracias. Gracias, Valeria. Pues importantísimo lo que nos has dicho y justamente la importancia de este manual de que llegue a las personas jóvenes, como bien dices, en un momento donde las redes se han convertido en algo tan vital, tan fundamental hoy en día, pero además tan impersonal, ¿no? Esto que dices, que es un espacio donde se da muchísimo el discurso de odio, pues nos quedó este manual. Ahora hay que ver cómo hacemos para que la gente pueda de verdad hacerse llegar de este manual. Recordarles a todas y todos quienes nos siguen y nos están viendo y escuchando que el CONAPRED tiene estas publicaciones de manera gratuita y las pueden obtener en su página. Por favor, no dejen de meterse al CONAPRED, y no solo para obtener estas publicaciones, también para saber qué es lo que se hace ahí, qué es lo que hacemos. Es una gran institución, de verdad, ha trabajado muchísimo, muchísimo, y tiene bases muy sólidas para seguir trabajando un tema tan necesario en este país. Y vamos a seguir con una segunda ronda, un poco para generar esta reflexión y diálogo en torno a este manual. Y me gustaría comenzar con Tania o Tania, ¿estás? No. Alma Ramírez. Si nos haces favor, Alma, te escuchamos. Muchas gracias también por las participaciones de mis colegas, que fueron muy, muy interesantes y muy enriquecedoras. Sí, evidentemente, como lo comenta nuestra colega Valeria, hay un desafío enorme entre lo que está escrito en las normas internacionales y regionales y en lo que en verdad estamos esperando que se materialice en la acción social. Y yo creo que justamente ese es el reto que nos plantea este manual, ¿no? Es solamente una de las herramientas que tiene el Consejo para poder aterrizar lo que de alguna manera ya está plasmado en una obligación del Estado mexicano, no una obligación del Consejo, no solamente, sino de toda la sociedad en su conjunto, de la administración pública, de las organizaciones que tienen un papel muy importante para materializar esto. Este reto nosotros lo hacemos nuestro de alguna manera, sobre todo porque les comentaba que las convenciones interamericanas de reciente adopción por parte del Estado mexicano son progresivos, porque ningún otro documento internacional establece esta acción que deben de estar llevando a cabo los estados en relación con discurso de odio. En Europa existe mucha legislación y muchas iniciativas para contrarrestarlo, y de alguna manera de eso se ha basado justamente la movilidad de la sociedad para exigirlo, ¿no? Entonces, estas convenciones que nos dan ese marco nos permiten al Consejo no solamente hacer nuestra la tarea de prevenir, de evitar y derribar estos discursos de incitación al odio, sino que nos comprometen a que, además de ser una acción social, tiene que ser una obligación de Estado. La obligación de los Estados de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. Entonces, como lo indica nuestra colega Valeria y nuestro colega Omar, el manual nos permite eso, aterrizar de alguna manera este trabajo que nosotras estamos elaborando en las personas jóvenes, en la academia, en las organizaciones, y eso es de verdad
de mucha ayuda para CONAPRED, que está apostando justamente a la acción social, a la educación, a través de diversas medidas con ayuda de las plataformas digitales. Entonces, sí nos quedamos con este reto, sí creemos que más allá del instrumento internacional y de lo que digan, necesitamos una acción social que aterrizar, pero creo que estamos comenzando y estamos tratando de consolidar esta acción social en un primer pasito muy pequeño, que es este manual que ahora presentamos. Yo por ahí, por el momento, me quedaría con esa reflexión y agradezco de verdad el espacio. Muchas gracias, Alma. Y tenemos el tiempo encima. Un minutito de comentarios. Tania, por favor. Échenle un vistazo al manual. Échenle un vistazo al manual y a todos los materiales que tiene CONAPRED en su página www.conapred.org.mx. Tenemos un catálogo enorme de cosas. Incluso también si buscan ahí Movimiento Sin Odio, para la Red Sin Odio para Omar, pero en el Movimiento Sin Odio todavía se albergan algunos de los documentos y esfuerzos que hicimos en el CONAPRED en este sentido. Hay que informarnos, porque no se trata tampoco de convertirnos ahora en policías del lenguaje. El lenguaje debe ser libre, la expresión debe tener libertad con las limitantes que ya dijimos, pero en vez de convertirnos en el dedito regañón y en la policía del lenguaje, aprendamos cuando el texto junto con el contexto se convierten en algo nocivo que sí limita libertades, que sí limita derechos y que sí promueven la discriminación. Muchas gracias. Omar, gracias, Tania. Omar. Pues igual rapidísimo, me sumo un poco a la reflexión que decía Valeria, en el sentido de que las contranarrativas y narrativas alternas requieren también ciertas condiciones para tener efectividad, ¿no? En un Estado que crea narrativas criminalizantes de grupos con los que no comparte ideas, difícilmente será capaz de llevar a cabo acciones que contribuyan a terminar con el discurso de odio. Y justo en el respeto de los derechos humanos es que debemos de exigir que aquellos en el servicio público y en el poder, quienes en aras de esta libertad de expresión malentendida desde su postura, continúan emitiendo discursos polarizantes y de odio, y que tienen que parar. O sea, la criminalización hacia personas jóvenes, hacia familias de víctimas, que exigen justicia incansablemente, a las defensoras y defensores de derechos humanos, a periodistas, a las mujeres feministas, hablando del 25N que acaba de pasar, a grupos indígenas y afro, ¿no? Estos mensajes desde estas esferas de poder que nos señalan como agentes conservadores, corruptos y criminales, y nos envuelven en estas narrativas conspiracionistas, nos ponen en mayor riesgo en un país que en el de por sí defender y exigir derechos o buscar informar es una sentencia de muerte. Y que pues también implica que el combate al discurso de odio efectivamente necesita transformar la realidad de las personas. Cuando las condiciones mínimas de bienestar son precarias, el odio encuentra un espacio para hacerse más fuerte. Existe un gran reto de parte del Estado mexicano y de la sociedad en general para poder combatir el odio. Muchas gracias. Gracias, Omar. Valeria, un último comentario. Pues nada más agradecerte, Lídice. La verdad es que no tengo nada que agregar. Las palabras que dijeron las personas que me antecedieron, Alma, Tania y Omar, han dicho de mejor forma lo que yo quería decir. La verdad es que al contrario, muchísimas gracias, chicos. La verdad es que qué profesionales, qué padre esfuerzo el del libro. De verdad, todas y todos, si no se han metido a la página de CONAPRED, yo cuando tengo cualquier duda, descargo el manual correspondiente, checo, ¿no? el insumo. Me ayuda para todo. CONAPRED sí está haciendo un trabajo de verdad bien, bien padre, y que también nos toca seguir acompañando y seguir respaldando, ¿no? Aunque estemos en otras posiciones ahora, aunque ya esté en la academia o ya más en el activismo, lo que sea, nuestro trabajo es acompañar al CONAPRED, porque no es una institución de un gobierno. El CONAPRED es una institución del Estado mexicano y por lo tanto es nuestro. Entonces, en ese sentido, sintamos que este manual, digo, ya sé que lo materializaron propiamente Tania y su equipo, pero sintamos que este manual es para nosotros, para las mexicanas y los mexicanos, y que este manual es nuestro. Lídice, muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Valeria. Y bueno, después de haber conocido un poco más de este manual, Sí Podemos, en voz de nuestras colegas y nuestro colega, damos cuenta de que el cambio cultural sea el más difícil
de lograr, porque requiere la modificación de aquellos prejuicios que están arraigados en los medios de comunicación y en nuestra educación. Pero este cambio requiere de las modificaciones, por decirlo de alguna manera palpables y materiales para que entendamos nuestras obligaciones respecto del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación y lograr con ello no solo contrarrestar el discurso de odio, sino eliminarlo de nuestro quehacer cotidiano. Muchísimas gracias a los organizadores de la FIL por este espacio. Gracias de manera especial a Catalina Laura de la FIL y a Rodolfo Torres del Gobierno del Estado por otorgarnos este gran espacio. Gracias a CONAPRED por permitirme caminar junto con esta gran institución que yo amo, adoro y siempre estaré tremendamente orgullosa de esta institución. Gracias a todas y a todos. Hasta luego.